Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Mi nombre es Elías González y estamos aquí en el blog Amanecer, en este espacio en el que vamos a comenzar con esta primera sesión a hablar de este libro, ¿no? En torno a la Madre Teresa de Calcuta. El texto se titula Ven, sé mi luz, y vamos a darle seguimiento. Este es el primer video. Vamos a estar algunas sesiones trabajando, compartiendo en torno a este libro y a este trabajo. Para ello, pues preparé una presentación que a continuación les voy a compartir y vamos a trabajar en torno a ella. Bien, listo. Ya tienen que estarlo viendo. Bien, este es un poco la información, ¿no? del curso. Lo titulamos La Noche Oscura de Teresa de Calcuta. Vamos a hablar del libro en cuestión y vamos a ir trabajando sobre todo a través de esta clave de lectura que es el concepto de la noche oscura, o sea, cómo Teresa de Calcuta, un personaje bastante conocido quizás por la mayoría de quienes están pues revisando estos videos, pero vamos a profundizar en esta experiencia clave de su historia, que pocas, digamos, consideraciones tenemos al respecto. Vamos a hablar, por lo tanto, en un primer lugar, en torno a esta experiencia. ¿Qué es entonces una noche oscura, no? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de la noche oscura? Lo primero que tendríamos que subrayar es que es un término sanjuanista, es decir, proviene de la obra, de la enseñanza de Juan de la Cruz, carmelita descalzo del siglo XVI, que va a ser junto con Teresa de Jesús, reformador de la Orden del Carmen en la Iglesia Católica romana y que va a ser una de las cumbres no solamente de la mística cristiana o católica, sino en general de la mística universal. Y uno de sus grandes aportes es este concepto de la noche oscura, que si bien no es inédito, ¿no? Este concepto forma parte de la larga tradición en la mística cristiana de origen apofático, ¿no? De la teología negativa, en donde se subraya que la experiencia de Dios, de unión con la divinidad más profunda, es justamente por la vía del no saber, por la vía de la pura fe, del amor que no necesariamente comprende o entiende, sino que se entrega y que justamente a Dios se le conoce más por lo que no es o por lo que no sabemos, justo en un proceso de deshacimiento y desnudez interior, para que el espíritu se libere de todo aquello que no es Dios y pueda justamente entrar en un contacto de profunda intimidad con su creador. El término proviene, por lo tanto, de la obra de San Juan de la Cruz, aunque como decíamos, proviene de toda esta larga tradición en donde también estarán presentes, en primer lugar, Dionisio Areopagita, pero también Gregorio de Niza y otros personajes como el maestro Eckhart, entre otros tantos. Pero Juan de la Cruz va a ser el que va a poner sobre la mesa y de manera como más explícita este concepto particular de noche oscura, que sería paralelo a otras como la oscura tiniebla, perdón, el rayo de tinieblas de Dionisio Areopagita y cosas por el estilo, pero en el fondo pues es este itinerario espiritual que justamente nos lleva a la experiencia de lo divino a partir del deshacimiento. Indica un itinerario, ¿no? La propuesta de Juan es que la noche oscura es un itinerario de unión con Dios que pasa por fuertes periodos de purgación. En la noche, la persona se va purgando de todo aquello que no es Dios, ya decíamos, y justamente eso le lleva a ir experimentando más cerca a la divinidad. Y Juan de la Cruz va a referirse a una serie de noches, digamos, la noche tiene subdivisiones. La primera es la noche activa del sentido. Las noches activas pertenecen a o forman parte del esfuerzo de la persona, el esfuerzo del ser humano por encontrarse con Dios, salir en la búsqueda de su creador, aunque justamente esta búsqueda es detonada por un encuentro primigenio, es decir, Dios es quien detona la propia búsqueda humana como queda claro al inicio del Cántico Espiritual, también obra del mismo autor, Juan de la Cruz, que empieza con los versos: ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el siervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y eras ido. Es decir, salida, ¿no? del alma en busca de su amado, en busca de Dios,
presupone un encuentro previo, ¿no? Toda salida del alma en busca de lo divino presupone que ya está lo divino allí de alguna manera susurrándole e invitándole hasta que la persona capta y entonces sale en la búsqueda. Y en estos primeros pasos de la búsqueda, el periodo de purgación es fundamental, ¿no? Lo que en la tradición de la mística cristiana se conoce como la vía purgativa. Y la persona pone mucho de su parte porque va a reconocer todo aquel desorden que le va a impedir, todas aquellas distracciones que le van de alguna manera a desviar del camino hacia Dios, ¿no? Y la primera dimensión que está desordenada antropológicamente hablando en una persona cualquiera es el ámbito del sentido, ¿no? El ámbito de nuestras sensaciones, que tenemos el cuerpo y nuestra sensibilidad acostumbrada a salirse con la suya, cuando tenemos sueño dormir, cuando es hambre comer, es decir, a salirse siempre de estar buscando hacia afuera, a satisfacer las necesidades que experimentamos con el cuerpo y nos volvemos poco a poco, pues de alguna manera esclavas, esclavos de estos impulsos, que no es que sean malos, al contrario, son profundamente buenos, es lo que somos. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando están desordenados, estos ámbitos de la experiencia sensible de la humanidad, acaban más bien esta dimensión sensible controlando a la persona y no la persona de alguna manera viviendo en plenitud este ámbito del cuerpo y de la carne. Entonces, la primera noche tiene que ver con una activa, es decir, con un movimiento de la propia persona hacia la purgación de todos los desórdenes que la persona pueda tener o pueda ir ubicando en acompañamiento espiritual, en su propio itinerario, en el ámbito de los sentidos. Y después viene la noche pasiva del sentido, que todavía está dentro del ámbito de lo sensible, pero esto ya pertenece a un segundo tipo de noche, que son las noches pasivas, que son propiamente las noches místicas, ¿no? Las noches activas son noches de ámbito más bien ascético, es decir, la propia persona busca esa libertad interior, busca liberarse de todas las cadenas que le impiden unirse plenamente con Dios, pero las noches pasivas son estas noches que son gratuitas, que son regalos, que son experiencias de purificación infusa, ¿no? Es el propio Dios quien sumerge a la persona en una oscuridad que le capacita, que le purga y que le lleva a amar desde la fe y no le lleva a amar desde los regalos, ¿no? Como diría Teresa de Jesús, hay más amigos de los regalos de Dios que de Dios, ¿no? Porque estamos, digamos, más prestas, más prestos a querer disfrutar, a querer justamente sentir bonito, a sentir experiencias chidas, ¿no? Sin embargo, justamente para irnos acercando cada vez más a Dios, tenemos que ir más allá de estos gustos sensibles, ¿no? Y si bien en la noche activa la persona pone de su parte para ir logrando esta purificación, en la noche pasiva lo que sucede es que es el propio Dios quien sumerge a la persona en este deshacimiento. Pero obviamente estamos en un itinerario de índole espiritual y místico y no se queda exclusivamente en un ámbito sensible corporal, sino que sobre todo lo importante es el ámbito de lo espiritual. Y entonces viene la noche activa del espíritu, que tiene las mismas características que la noche activa del sentido, solo que ya en el ámbito de la espiritualidad. Una persona que ya va de alguna manera ordenando el ámbito de lo sensible, que ya no se deja dominar por las pasiones y por los movimientos de su propio cuerpo, en un nivel como más elemental, llega a poder captar su propio desorden a nivel espiritual, ¿no? Y así como podemos hablar pues de una gula o de lujuria o de otro tipo de asuntos a nivel físico, también existen a nivel espiritual, ¿no? Es decir, estos apegos a los dones espirituales, es estar buscando únicamente experiencias espirituales, poderes, experiencias lindas en la meditación, en la oración, y sin embargo todo eso pues también nos va incapacitando para unirnos plenamente a Dios, según Juan de la Cruz, porque lo que estamos buscando es sentir cosas bellas espiritualmente hablando, consolaciones, cuestiones por el estilo, ya ni se diga pues quienes buscan experiencias extraordinarias, cuando no son estas propiamente Dios, ¿no? Sino que no buscan a Dios solo por Dios, sino que buscan frutos de otra índole, poderes o sensaciones espirituales. Entonces, la persona que va caminando este itinerario
va también poniendo de su parte para irse liberando de todos estos apegos de índole espiritual, ¿no? Y poder amar a Dios más allá de las consolaciones que puedan llegar en la oración, más allá de tener la certeza de que Dios está presente y más bien en una noche oscura hay una suerte de sequedad, hay una fuerte sensación de ausencia divina y eso sobre todo se da en la noche pasiva del espíritu, ¿no? Que está dentro de las noches pasivas, que serían las noches de índole infusa, que ya es, como dijimos hace un momento, el propio Dios quien sumerge a la persona en este tipo de noche, pero ahora a un nivel puramente espiritual, ¿no? En la noche pasiva del sentido, la persona ya no necesariamente siente gozo ni gusto por las cuestiones sensibles que antes experimentaba, ¿no? Juntarse con amigos, esto, lo otro, sino que está purgando todo aquel desorden. Y en la noche pasiva del espíritu se experimenta una ausencia total de Dios. Como diría San Ignacio en tercera semana, la divinidad se esconde y la persona experimenta este abandono divino, que no es tal cosa. Dios está, de hecho, profundamente cerca. Se dice que la noche es oscura no por ausencia de luz, sino por exceso, como quien ve al sol directamente. Y en este sentido, la persona más bien está profundamente cerca de la divinidad, pero está tan cerca que no puede verla, que no la experimenta, como quien ve a Dios, o perdón, quien ve al sol directamente, ¿no? Entonces, la noche oscura es un proceso de purgación que, digamos, es co-construida, ¿no? En el ámbito humano divino, es decir, por la propia ascética de la persona humana que está en búsqueda de Dios y trata de purgarse y trata de liberarse de todas las cadenas, pero también y sobre todo es este proceso místico en donde la persona va liberándose de o sea, Dios va capacitando a la persona para poderse unir de manera más plena y libre con la divinidad, con su auténtico ser, con su auténtico yo profundo, y para eso pues hay que quemarse, hay que quemar todo aquello que no es Dios, todas las imperfecciones, todos los desórdenes, y eso es el regalo que Dios ofrece en la noche oscura pero que es profundamente dolorosa, que es profundamente terrorífica, ¿no? De alguna manera a veces se puede confundir con procesos desolatorios o incluso con depresión, ¿no? No me voy a meter demasiado en ese aspecto, simplemente señalar que la noche oscura no es depresión psicológica, porque primero es un fenómeno de índole espiritual, no psíquico, pero en segundo lugar es que la persona que está deprimida a veces no puede ni levantarse de la cama, ni hacer sus quehaceres, ni itinerarios normales del día a día, y la persona que vive noche oscura, al contrario, a pesar de vivirse en una profunda sequedad espiritual y experimentar a Dios como ausente, el amor está muy, muy presente, el amor está movilizándole y ama más, ¿no? A pesar de que no siente nada, a pesar de que no siente como retribuciones o regalos de parte de Dios, está convencida esta persona de hacia dónde tiene que caminar, a quién está siguiendo, acepta esta cruz y va hacia adelante, aumenta su caridad, su esperanza, su fe, se entrega a las demás personas y, digamos, es una persona incluso muchísimo más asertiva no solo contemplativa, sino que también eh, encarna mucho más el amor divino en su día a día, ¿no? Y esto es justamente lo que vamos a buscar en la experiencia de Teresa de Calcuta, quien se dice que va a morir no solamente en noche oscura, sino que va a vivir l- digamos, casi toda su vida dentro, a partir de seguir su llamado, que ahorita vamos a explorar un poco en eso, su llamado a crear o a fundar las Hermanas de la Caridad. A partir de ese entonces va a vivir toda la segunda mitad de su vida en noche oscura, ¿no? Justamente cuando uno pensaría que está más cerca de Dios porque está siguiendo su vocación, porque está convirtiéndose en la santa que posteriormente llegó a ser reconocida, pero justamente lo vive desde la noche oscura, ¿no? Sin sentir nada y entregándose al mismo tiempo con todo su ser a las demás personas, particularmente hacia quienes ella se sentía llamada a encarnar ese amor. Entonces, de eso se trata este curso, de eso se trata este espacio y vamos a continuar entonces con una serie de características del texto que vamos a ir revisando. Antes que nada, pues revisemos brevemente un breve repaso de la vida, algunos hitos importantes en la vida de Teresa de Calcuta. Van a ser en Macedonia, ¿no? Ella es de aquellos rumbos en 1910.
En 1928, es decir, con 18 años, va a ingresar a la Orden de las Hermanas de Loreto, ¿no? Va a tener una vocación temprana, desde niña va a experimentar el llamado a la vida religiosa y de hecho, bueno, particularmente a la vida misionera, ¿no? Que vamos a abordar enseguida. Va a ser enviada un año después de haber ingresado a la orden en 1929 a la India como misionera, pero bueno, particularmente a trabajar en escuelas de niñas acomodadas, es decir, de niñas ricas, tanto indias como europeas que estaban en aquel momento allí. Recordemos que estamos en época de Gandhi, ¿no? En todas las décadas de la lucha por la independencia india. Llega Teresa de Calcuta, o en este caso la hermana Teresa, llega allí y va a mantenerse durante 20 años, prácticamente hasta 1948, en esta labor de las Hermanas de Loreto, una labor educativa y de cuidado a niñas. Y es en 1948 cuando funda las Misioneras de la Caridad, y pues eso lo vamos a ver enseguida. En el 79 se le otorga el Premio Nobel de la Paz, muere en Estados Unidos en el 97, en el año 2003 va a ser beatificada. Y bueno, estos son algunos hitos, de su vida, pero vamos a recuperar otros, obviamente. Bien, hay algunas advertencias, ¿no? Que me parece como importante recuperar, antes de continuar. Aquí nos vamos a concentrar, como decíamos, desde un inicio, en esta dimensión de la noche oscura de Teresa de Calcuta. Hay muchísimas cosas que podemos discutir en torno a la figura de Teresa. Yo creo que los grandes personajes del siglo XX, ¿no? Que es decir, que del ámbito espiritual, pues es muy complejo, ¿no? Porque, digamos, nos queda bastante cerca y de alguna manera, pues todavía hay muchas personas vivas que les conocieron para bien o para mal. Es decir, personas que no están de acuerdo y que rescatan mucho más pues, aspectos negativos de su personalidad o incoherencias de vida o digamos que encuentran de alguna manera huecos en su doctrina. Lo mismo sucede con Gandhi, lo mismo sucede con Thomas Merton, lo mismo sucede con Dorothy Day. Es decir, todos estos personajes, ¿no? Que podríamos, que no sé, si hubieran nacido en el siglo XII, pues serían estas figuras un poco más de otra época, se les cuestionaría, pero se les entendería porque vivieron en X época, X o Y, ¿no? Acá, pues como nos quedan tan cerca, pues es mucho más fácil criticarlas y pues hay muchísimas críticas a Teresa, ¿no? Que si su visión dolorista del mundo, que si en realidad podía haber hecho más por los pobres, pero los mantenía en un estado paupérrimo y todo es criticable. Y también las críticas en muchas ocasiones vienen de una pésima comprensión tanto de la espiritualidad cristiana como de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, hay mucho en internet y mucho escrito respecto a estas polémicas en torno a la figura de Teresa de Calcuta. Yo no me voy a meter en eso, particularmente no es lo que más interesa a esta serie de videos. Simplemente, pues sí vale la pena mencionar que lo tengo en cuenta, que conocemos este tipo de polémicas, pero que nos vamos a ir justamente a lo que interesa más en este canal, que es la dimensión mística, ¿no? Que no es la dimensión de la santidad ni de la perfección humana, que ojo, ni siquiera la santidad significa perfección humana, ¿no? La santidad habla más de la bondad y belleza de Dios que del individuo, ¿no? Y ese es uno de los grandes errores de la interpretación de la santidad, ¿no? Que pareciera que el santo es la persona que llega a una suerte de perfección ética intachable y que no se le puede reprochar absolutamente nada. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la santidad. La santidad habla del Dios que se manifiesta a la persona que se considera santa. El santo es Dios y simplemente las personas que se consideran santas, pues son personas que encarnan un esfuerzo por abrirse a esta gracia divina, ¿no? Pero nunca pierden en ningún momento ni su humanidad, ni sus incoherencias, ni sus desórdenes de personalidad, etcétera, etcétera. Siguen siendo quienes son, simplemente se atreven a abrirse más plenamente a la infusión divina, pero pues el santo, la santa, es la divinidad, ¿no? Y en ese sentido, pues es importantísimo mencionar eso. Y ya después está toda la polémica, pues que claro, ya a nivel institucional, pues la santidad también, pues a veces pasa por una cuestión más de intereses, de compra de cosas, ¿no? O sea, a nivel de corrupción eclesial.
Aquí lo que nos interesa es la dimensión mística, ¿no? Que es todavía un paso previo a la santidad, es decir, las personas que viven un proceso fuerte espiritual y que no es que estemos poniéndolas en pedestales ni nada por el estilo, sino que son fenómenos fascinantes para quienes nos interesa la experiencia mística, ¿no? Entonces, me parece importante seguir subrayando esa advertencia. Conocemos las polémicas, pero nos interesa sobre todo la parte mística. Bien, simplemente aquí retomar que este es el libro, ¿no? que vamos a trabajar. Ven Semiluz, Madre Teresa, son las cartas, ¿no? Esto es como mencionarlo. Lo que se recupera en este libro son las cartas. Durante mucho tiempo la propia Teresa quiso evitar que estas cartas se conocieran públicamente, que se publicaran, decía que las quemaran, que las escondieran, que nunca vieran la luz porque, y en sus palabras, eso iba a hacer que las personas hablaran más de ella y menos de Jesús y menos de la obra de las misioneras de la caridad, ¿no? Entonces, ella no quería que estas salieran a la luz, sin embargo, sus confesores, este sacerdote Brian, y Kolodievskuk, no sé cómo se pronuncie, que fue el encargado o de los encargados de su causa de canonización, pues bueno, decidieron compilar varias de las cartas porque justamente consideran que el testimonio de la vida espiritual de Teresa de Calcuta es un gran regalo para la Iglesia y para la humanidad. Entonces yo estaría totalmente de acuerdo, a pesar de que a lo mejor Teresa no estaba muy contenta de que estas cartas vieran la luz, pero sí nos reflejan el itinerario y la vida espiritual que está detrás de esta religiosa que durante décadas pues simplemente se le conoció como pues alguien que trabajaba por la paz y que se entregaba a los demás, pero que digamos queda mucho más claro todo el proceso cuando se entiende lo que ella está viviendo en su interior, ¿no? Entonces este libro lo que va a hacer es que va contando la vida de Teresa de Calcuta, pero a través de sus cartas, comentarios del editor, eh, y nos va tejiendo la vida espiritual de Teresa, ¿no? Y eso nos interesa. Entonces aquí vamos a seguir este libro y les recomiendo profundamente conseguirlo, leerlo, está en Planeta y bueno, vale mucho la pena. Entonces, aquí vamos a empezar con lo que podríamos considerar la declaración de la misión de Teresa, ¿no? En resumen, la vida de Teresa consiste en lo siguiente. Dice, si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo para encender la luz de aquellos que en la tierra están en la oscuridad. Esto lo va a escribir en el 62, ¿no? Es decir, ya pues con unos más de una década de haber, digamos, respondido a la llamada que experimentó y que después se concretizó en la fundación de las hermanas o de las misioneras de la caridad. Y entonces aquí ya vemos el papel de la oscuridad en la vida de Teresa, ¿no? Ella lo tiene muy presente. Pero fíjense esta otra frase que aparece en la página 15. Dice, vence mi luz, le pidió Jesús, y Madre Teresa procuró ser esa luz del amor de Dios en la vida de los que estaban experimentando la oscuridad, ¿no? Ese de vence mi luz, que va a ser el título del libro que compila las cartas, es de alguna manera el llamado que va a experimentar Teresa de Jesús, digo, Teresa de Calcuta, en esta vocación que ella va experimentando, ser luz para quienes están en la oscuridad. Y cabe decir que entonces parte de su vocación fue justamente ella misma vivir la oscuridad, porque ese es un poco el argumento, ¿no? De sus directores espirituales que después dan luces de por qué ella vivió esto como parte de una vocación que Dios le dejó, de poder vivir esa misma oscuridad en la que estaban insertos o insertas, o en las que están insertos e insertas una buena parte de la humanidad de este planeta que están sumidos en la oscuridad de la pobreza económica, de la pobreza también espiritual, en el sentido de falta de cultivo de su dimensión interior, de vivir en condiciones paupérrimas y marginales, de violencia estructural, todo lo que conocemos de sobra, lastimosamente, ella de alguna manera experimentó a un nivel espiritual ese abandono, esa oscuridad en la cual vive buena parte de la población que se sienten totalmente abandonados, solos, sin ningún tipo de consuelo. Ella experimentó esa misma oscuridad
y entonces se dice que es parte de la capacitación que Dios le llevaba para que ella pudiera experimentar y pudiera, digamos, ser una más, ser parte de esta oscuridad y desde allí ella convertirse en una luz, ¿no? Entonces, de ahí, de por qué Teresa vive esta noche oscura, pero vamos a ir profundizando mucho más enseguida. Compartir los sufrimientos de los seres humanos que viven en estas situaciones para hacer una más entre ellos. Vamos al primer capítulo, que explica en buena medida las cuestiones elementales de la vocación y de la vida de Teresa. Su madre le escribe en 1928, ¿no? Cuando Teresa va a ingresar a la orden de Loreto, dice su madre, pon tu mano en su mano, en la de Jesús, y camina solo con él, sola con él. Caminas hacia adelante, porque si miras atrás, volverás. Se refiere pues a la vida familiar, ¿no? Que Teresa, o su nombre, que es Gonja Anges Boyashiu, ¿no? Pero digamos, llamémosle Agnes, perdón, Agnes. Agnes, la joven Agnes, que ingresa a la congregación de Loreto, pues tenía una vida familiar muy plena, ¿no? O sea, no está huyendo de nada, simplemente tiene una vocación religiosa, ingresa a los 18 años, porque ella desde los 12 siente la vocación a ser misionera, ¿no? Y quiere ir a tierras de misión a proclamar la palabra de Dios. Y entonces su madre le dice, no, no mires hacia atrás, porque justo ese hacia atrás es la vida de la familia, es la vida bella que tiene en la familia, pero que ella está convencida de que su vida es ser misionera, ¿no? Y entonces va a tomar el nombre de Teresa por su filiación y por su, digamos, lo encantada que está con Teresita de Lisieux, que en Acción hoy es una santa enorme que seguimos recuperando y una de las grandes maestras doctoras místicas. Pues en aquel momento estamos en las primeras décadas. Acuérdense que Teresita va a morir a finales del siglo XIX, en los 1890 y algo, y para 1928, ¿no? Pues ya va a ser, digamos, por decirlo así, bestseller, ¿no? Ya va a ser una personalidad Teresita de Lisieux, y entonces, por honor y devoción a Teresita, Agnes va a tomar el nombre de Teresa, ¿no? Entonces, allí va a tener una relación curiosamente muy interesante, ¿no? Porque Teresita de Lisieux también va a morir en Noche Oscura, ¿no? Teresita de Lisieux también va a experimentar este fenómeno espiritual y místico. De alguna manera, Teresa de Calcuta va a seguir a su santa patrona, ¿no? Que es Teresita. Sin embargo, bien, Teresita muere antes de los 30 años, con una noche oscura que le dura su vida religiosa, más va a durar pocos años, ¿no? Porque muere pronto de tuberculosis. Teresa de Calcuta, por el contrario, la noche oscura va a durar la segunda mitad de su vida y durante todo ese tiempo muchas décadas de noche, ¿no? Bien, va a ser destinada, como decíamos, a la India y se va en 1929. Ya desde aquel entonces, sus hermanas y sus confesores van a expresar que Agnes, ya Teresa, va a tener una profunda vida espiritual que es fruto de la oración y de la entrega apostólica, ¿no? La consideran una religiosa muy entregada a la vida de oración y profundamente entregada a los demás, a lo que le toca hacer y a lo que está experimentando. Ya desde aquella época, ¿no? Es decir, desde los años finales de los 20, principios de los 30, ella va a escribir, ¿no? A el sacerdote que le acompañó en el inicio de su vida, de su vocación religiosa allá en Macedonia, con su familia, y posteriormente en Irlanda, donde ella ingresa en Irlanda a la orden. Le va a escribir una carta en donde dice, no piense que mi vida espiritual está sembrada de rosas, ¿no? Es decir, desde aquel entonces, la joven Teresa ya va a experimentar atisbos de desolación, va a experimentar pruebas espirituales, sequedades, no como las que va a experimentar posteriormente, pero lo que vamos es que ella misma nos dice, no piense que está sembrada de rosas, no todo es color de rosa, tengo dificultades en mi vida espiritual, es decir, oscuridades. En 1937, es decir, 10 años, 11 años antes de fundar la congregación o las Hermanas de la Caridad,
11 años antes de que también iniciara al mismo tiempo esta noche oscura del alma profunda de la mitad de su vida, ella ya va a referirse por primera vez a oscuridad, ¿no? Ella ya comienza a experimentar esta purgación, estas sequedades que le llevan a madurar, ¿no? Algo que no dijimos, pero que de alguna manera lo dijimos sutilmente, es que la noche oscura lo que hace es que madura el alma en fe, ¿no? Madura espiritualmente, madura místicamente. Eso es un proceso que duele la noche oscura, pero que es lo mejor que le puede pasar a alguien en términos místicos. Es lo más cercano que se está a Dios en este sentido del camino hacia el matrimonio espiritual. Y ya en el 37, Teresa comienza a dar cuenta de estas oscuridades que comienzan a llegar. En el futuro, ¿no? O sea, ya en la época de mayor oscuridad, ¿qué va a significar la oscuridad en la terminología de Teresa de Calcuta? Lo siguiente: profundo sufrimiento interior, falta de consuelo sensible, sequedad espiritual, una aparente ausencia de Dios en su vida y al mismo tiempo un doloroso anhelo de Él. Esto, pues básicamente, que es del comentarista compilador del libro, resume lo que es una noche oscura, ¿no? Este sufrimiento interior, una falta de consuelo sensible, pero también de consuelo espiritual, de ahí la sequedad espiritual, experimenta la ausencia de Dios y subraya lo aparente, ¿no? Porque no es que Dios no esté, de hecho Dios está muy presente, pero la persona no lo siente, no lo experimenta, pero al mismo tiempo un profundo anhelo de Dios. En ese sentido, no es una mera desolación, no es mucho menos una depresión en donde la persona pues, no desea a Dios, claramente. La persona que está en noche oscura va a anhelar profundamente a Dios. Y es lo que le sucede a Teresa. No siente a Dios, siente un sufrimiento interno profundo, su oración es pura sequedad, aumenta el tema de la oración, sus acompañantes comienzan a decirle, bueno, es que a lo mejor es que no está, tienes esta oscuridad porque no estás orando lo suficiente, que es, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales uno puede entrar a procesos de desolación por negligencia espiritual. Sin embargo, ella dice, no, no, es que de hecho es lo contrario, estoy orando cada vez más, es que cada vez lo deseo más y cada vez lo siento más lejos, cada vez le amo más y cada vez lo siento más ausente, ¿no? Eso es, digamos, propio de un proceso de noche. En el 37, justo, digamos, en esta época cuando empieza a hablar de oscuridad, que no va a ser, repito, la oscuridad de la segunda mitad, pero ya empieza a hablar, es también el momento donde hace su tercera aprobación. Y aquí dice, ¿no? Ella misma, ahora realmente me alegro cuando algo no va como yo deseo, porque veo que Él quiere nuestra confianza. Por eso, ante la pérdida, alabemos a Dios como si lo tuviéramos todo. Aquí ya vemos, ¿no? Cómo ella va aprendiendo de estos procesos de sequedad, cómo ella va captando la enseñanza mistagógica del itinerario divino, de cómo a veces hay estas sequedades, pero justamente sirven para purgarse, para que las cosas no funcionen como yo quiero que funcionen, no siempre salirme con la mía, sino soltarnos a la confianza, soltarnos en la fe de que vamos caminando hacia Dios en el encuentro definitivo, pero que en esta vida pues habrá dificultades y que se trata justamente de aprovechar todas esas piedras en el camino en un proceso de purificación. Hay un profundo deseo de unirse a Jesús en la cruz. Eso va a estar presente en toda la vida religiosa, mística de Teresa de Calcuta, ¿no? Esta identificación con la cruz de Cristo va a ser muy importante y que se entiende perfectamente justo por sus experiencias de oscuridad. Hay una batalla en contra del orgullo en esta época de finales de los años 30. Ella va reconociendo este orgullo religioso que comienza también a crecer en ella. Y bueno, recordarán el curso que también dimos aquí en el blog Amanecer en torno a la figura de San Silvano del Monte Athos, en donde el orgullo, pues es, nos dice San Silvano, el peor enemigo de la vida espiritual, ¿no? Este crecimiento del ego. Y Teresa de Calcuta va a tener muy presente este riesgo que significa el caer en las garras del orgullo. Sin embargo, al mismo tiempo, va a experimentar una profunda alegría en su labor catequética en la escuela St. Mary, ¿no? Que es donde ella va a vivir casi los 20 años que está en la Orden de Loreto, ¿no? Como decíamos, incluso va a llegar a ser directora, ¿no? O sea, sí llegó a meterse de lleno y a entregarse por completo, ¿no? En el capítulo 2, ¿no? Ya comenzamos a ver
en la vida de Teresa de Calcuta una serie de asuntos que van a ser muy importantes, ¿no? En el 42, en abril de 42, va a ella a hacer un voto privado, ¿no? Votos que se inspira de nuevo en su santa patrona, que es Teresita de Lisieux, y ella nos dice, ¿no? Hice un voto a Dios, obligándome bajo pena de pecado mortal a dar a Dios todo lo que me pidiera, a no negarle nada. Este es un voto extra a los votos que ya tiene como religiosa, ¿no? De pobreza, obediencia y castidad. Este es un cuarto voto, por decirlo en estos términos, que es un voto privado, que solamente su confesor lo sabía y que su confesor pues le dio luz verde para hacer este voto, que es, digamos, de manera consciente ser lo más flexible y dócil hacia el llamado divino. De tal manera que si ella experimenta algo como llamado de Dios, lo iba a llevar a cabo costase lo que costase, ¿no? Uno diría, bueno, pues todas las personas profundamente enamoradas de Dios tendrían que hacer eso, sí, pero a veces el voto ayuda muchísimo. Aquí en el blog Amanecer hemos hablado en distintas ocasiones de la filosofía del voto y la importancia de lo que es un voto. El voto te ayuda a ser todavía más libre porque te ayuda a tomar distancia de los impulsos, ¿no? Entonces, aunque ciertamente una persona, repito, enamorada de Dios, tendría que estar pues muy presta a decirle sí a Dios en todo, este voto ayuda a que a veces, porque a veces, digamos, sentimos que Dios nos jala hacia un lado, pero nos hacemos medio mensas y volteamos hacia otro lado, ¿no? Como Jonás, ¿no? Y nos vamos en sentido contrario porque no queremos obedecer a pesar de que, pues, en el caso de Jonás, pues era profeta. Así, pues, el resto de nosotras, de nosotros, pues hacemos lo mismo, ¿no? Nos vamos para otro lado. El voto que hace Teresa ayuda a ubicar cuando ella siente que Dios la está invitando a algo y ubica este movimiento de irse al lado contrario, porque lo que le pide Dios es difícil, va en contra de su gusto, etcétera, de sus prioridades. Si toma el voto, es capaz justamente de revisar esas resistencias y decir, tengo un voto, voy a dar el paso a pesar de mis resistencias, ¿no? Entonces, en pocas palabras, pues la filosofía del voto nos hace todavía más libres, pero pues quien quiera profundizar puede buscar el video en cuestión aquí en el blog Amanecer. Nos dice, ¿no? Esta cita me parece importante. ¿Por qué nos debemos dar totalmente a Dios? Porque Dios se ha dado a sí mismo a nosotros. Si Dios no nos debe nada, está dispuesto a darnos nada menos que a sí mismo, ¿responderemos solo con una fracción de nosotros mismos? Darnos totalmente a Dios es un medio para recibir a Dios mismo. Yo para Dios y Dios para mí. Yo vivo para Dios y renuncio a mi propio yo y de este modo induzco a Dios a vivir para mí. Por lo tanto, para poseer a Dios debemos dejar que Él posea nuestra alma. Podríamos deshebrar, podríamos ir casi frase por frase de esta cita que me parece maravillosa, ¿no? Y que en buena medida se sustenta en la experiencia mística de muchas personas en el camino espiritual. Dios se da en la medida en que tú te das. Se te entrega en la medida que tú te le entregas. Y justamente Dios se quiere entregar por completo, no quiere guardarse absolutamente nada. Pero Dios se da en la medida de su contenedor, es decir, de tu corazón. Y si tu corazón no está dispuesto a abrirse por completo y darle cabida entera, es decir, entregarse totalmente, Dios tampoco puede entregarse en absoluto, ¿no? Depende de tu sí. El amor de Dios depende de tu sí. Ese es lo que se conoce como el drama de Dios. Y en ese sentido, eso es lo que nos está diciendo aquí Teresa de Calcuta, ¿no? Este sí divino es fundamental porque es el sí que mueve a la persona a decir sí y es el que posibilita que Dios se entregue muchísimo más. En la medida en que nos entregamos, Dios también se va a ir entregando. Bueno, aquí esta foto de Teresa de Calcuta y Teresita de Lisieux que me parece muy bella, ¿no? Esta unión de las dos fotos porque ya vimos lo estrechamente relacionados que están estos dos caminos, estas dos vidas. Devolver amor por amor. Si Teresa de Calcuta se ha experimentado profundamente amada y quiere entregarse para poseer más a Dios, porque si se posee a Dios en la medida en que nos dejamos poseer por la divinidad, es devolver amor por amor.
Teresita había hecho un voto similar, habíamos dicho, de ahí le llega su inspiración. Y nos dice también Teresa, ¿no? Esto ya lo va a decir hasta el 87, pero en buena medida forma parte de toda su vida. Dice, cuando veo a alguien triste, pienso que siempre le están negando algo a Jesús. Nos está diciendo, estás triste, es porque te estás guardando algo, es porque no te estás entregando por completo, es porque todavía quieres ser dueño de tu vida, porque todavía eso no has amado completamente. Estás triste, la única solución no está en cumplir tu voluntad. O sea, si estás triste es porque algo no sale como tú quieres que salga o porque pues te topas con la pared del mundo y sus oscuridades y sus dolores. Pero si te sueltas completamente a la divinidad, otro gallo canta. En darle a él alegría encontró su propia alegría, nos dice el comentador, ¿no? El padre Ryan. En dar alegría a Dios, Teresa va encontrando su propia alegría. Tanto los momentos ordinarios como los excepcionales se convertían en oportunidades para acoger su voluntad y responder haciendo algo hermoso para Dios. Nos dice justamente Brian, este sacerdote que compila la obra, y nos cuenta cómo Teresa va a ir rescatando y recuperando todos los momentos, tanto ordinarios como extraordinarios, para este servicio que es propio de ya de una vida mística, ¿no? Quien va encontrando a Dios en todas las cosas, como diría Ignacio, o como diría Teresa, en los pucheros anda el Señor, ¿no? Quien va aprovechando cada uno de los pasos. Bien, pues hay una serie de acontecimientos importantes, ¿no? También en la vida de Teresa, ¿no? Hay una crisis en la Segunda Guerra Mundial y en la India, pues eso repercute en escasez de comida. Además, recordemos que está también en medio de la lucha independentista, entonces hay violencia en las calles, etcétera. Y bueno, una anécdota donde Teresa sale a la calle a buscar comida y le dicen, estás loca, te van a matar, pero ella tiene muy claro, digamos, la prioridad, que es el servicio a Dios, en este caso a las niñas que ella cuida en el colegio de San Mary. Eh, Cómo va creciendo en humildad, nunca va a perder la conciencia de su debilidad y de sus propias limitaciones y con eso combate justamente el orgullo espiritual que podía ir surgiendo y cómo va surgiendo cada vez más también una confianza absoluta en Dios. Bien, hasta aquí vamos a dejar este primer video de Teresa de Calcuta, una obra fascinante que les recomiendo muchísimo que vayamos explorando. Y bueno, por lo pronto aquí lo voy a dejar y nos vemos en la siguiente sesión. Saludos, bendiciones, mi nombre es Elías González, espero les haya agradado este video y espero que también que pues, nos sigan en el canal, que le den like a este video, que lo compartan y se suscriban. Hasta la próxima.